Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 11. Hay mucho en este capítulo, así es que nos vamos a entrarle inmediatamente. Romanos 11. Mi Dios, gracias por esta familia. Gracias por lo que has hecho en estos 6 años. Ha sido tu mano. Tú eres el que agrega a la iglesia. Tú eres el que bendice. Tú eres el que obras. Y pedimos, Señor, que sigues obrando en nosotros. Que podamos aprender de tu palabra y manifestarlo en este puerto. Y ahorita estudiando las escrituras, pido que tú nos enseñes exactamente el motivo en por qué escribiste Romanos capítulo 11 y cómo aplicarlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Romanos 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabías que dice de Elías la escritura, como invocó a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerto y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo regresa al punto de decir: Israel es la nación escogido, elegido de Dios. Y sigue siendo. La razón que lo dice es, bueno, lo menciona varias veces, pero en capítulo 8, 9 y 10 él está hablando, lo menciona, de que Israel ha rechazado su Mesías. Israel está ciego. Entonces les ponen un mal luz en tal forma, pero está diciendo: ahora, solo porque he dicho esas cosas, ¿estoy diciendo que Dios ha terminado con Israel? No, Dios no ha terminado con Israel. Y podemos ver Israel decir: no, pues han rechazado al Señor. O sea, ¿qué esperanza hay para ellos? Pero hay un remanente. Todavía en Israel hay judíos que adoran a Cristo Jesús como Rey y Salvador. No es que todos han caminado, rechazado al Señor. Y usa Elías como un ejemplo. Elías pensó lo mismo: Señor, soy el único. ¿Qué vas a hacer? No hay ninguna otra persona que puede hacer lo que ando haciendo. Bueno, no tal vez de esa manera, pero ¿cómo vamos a poder proclamar tu palabra? Si ellos me matan, pues ahí terminó. Y Dios dice: no. Yo tengo 7,000 varones que son míos, un remanente. Y hasta la fecha Israel tiene un remanente de judíos que sirven a Cristo Jesús. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Este remanente de judíos le está recordando a ellos: son salvos totalmente por la gracia. Cuando dice que hay un remanente, no quiere que ellos vayan a pensar: hay unos judíos que sí han guardado la ley, que sí son fieles a la letra. Dice: no. Este remanente, estas personas apartadas, quiero que sepas que es por la gracia. No es por ley, no es por seguir las tradiciones, es por gracia. Igual como los gentiles hemos entrado por gracia, los judíos también entraron por esa misma gracia. Porque si es por obras, entonces ya no es gracia, ya no es un regalo. Si te doy un regalo y digo: ahora hazme unos favores, pues ya no es un regalo,
sino te lo di para ganar algo en cambio. Un regalo es, aquí está, te lo regalo y ahí terminó. Pero al momento que piensas que tienes que trabajar por esa cosa, ya estás incluyendo las obras. Y es lo que está diciendo. Esto es la salvación de estos judíos por medio de la gracia. Obvio, ya lo hemos hablado, no me quiero repetir mucho. La fe verdadera se manifiesta por obras, pero al fin del día somos salvos por gracia al 100%. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa, en red, y tropezadero en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Está diciendo aquí, todos, Israel quiere la bendición de Dios, quieren recibir lo que el Señor tiene, pero dice, esto es solo para los elegidos, porque los demás endurecieron su corazón. Bueno, aquí lo dice que yo lo hice. Él endureció el corazón de ellos. Hemos hablado de esto en capítulo 9. Qué injusto un Dios que te va a castigar si Él hizo tu corazón duro, ¿verdad? O sea, piénsalo muy bien. Imagínate, naces, el Señor dice, te voy a poner un corazón duro para que jamás puedas recibir la palabra, y luego te voy a condenar. Espera, qué cruel. Pero vimos que no es así. Vimos en Hechos, Romanos 9, cuando Faraón endureció su corazón, era por causa de Dios. O sea, por lo que Dios hizo, Él endureció su corazón. Y cuando vimos esos versículos, Dios dijo que yo voy a hacer su corazón duro, pero el versículo dice, Faraón hizo su corazón duro. Y es lo que está diciendo igual, por causa de Cristo, ellos se van a poder poner duro. Y hay muchos versículos, la verdad. Hay uno que quiero aprovechar y mencionar, porque la verdad lo escuchas y dices, ¿qué? Es muy similar como se escucha como un Dios injusto. Mateo 10:34. Mateo 10:34. Estas son las palabras de Cristo. No pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Palabras de Cristo. Señor, tu palabra dice, eres el príncipe de paz, que tú nos das paz. Tú obviamente estás en contra de matar, de usar la espada. El que vive por la espada va a morir por la espada. Y ahora estás diciendo, yo no llegué para traer paz, sino la espada. Eso es en relación de lo que estamos leyendo, para poder entender cómo funciona esto. ¿A qué se refiere? ¿Dios es injusto? No. Lo que Dios está diciendo es, mira, en mi primer venida, cuando llegó aquí a la tierra, no llegó con el plan de arreglar el mundo. Es lo que esperaban los judíos, que iba a llegar, por fin, qué bueno, ahora Él va a arreglar todo y vamos a tener paz. Dice, no, yo no llegué con ese propósito. Yo no llegué políticamente para arreglar la situación aquí. ¿Sí se puede entender eso? Llegó para morir por nuestros pecados. Pero entonces, ¿qué tal de la espada? Por causa de su muerte y el evangelio, ese mensaje que nosotros predicamos ha llevado gente a la muerte.
Han matado gente. La espada es más bien aplicado a ellos que han decidido servir a Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, o sea, hay cosas que se escucha como que, wow, Dios, sí es algo muy injusto. No, Él está diciendo, mi propósito no fue traer paz, sino salvación, pero el mensaje de salvación va a traer persecución. Y este mismo capítulo hasta es más extremo. Hasta habla de que un padre contra su hijo, una hija contra su madre se van a traicionar. Y eso no tiene que ver con el cristiano que va en contra de su padre. Jamás vemos en la Biblia que el Señor dice, ¿sabes qué? Rechaza tu familia. No. Eso no es Dios. Lo que sucede es, y el perfecto ejemplo es en Medio Oriente, cuando gente decide servir al Señor, hay familias, he escuchado tantos testimonios. Un marido con su esposa se convierte a cristianismo y ¿sabes qué pasa? La mata. Un hijo que recibe el Señor, el padre, dicen es una desgracia, lo matan, se ponen en contra. Entonces Él está diciendo, por causa de mi nombre, la gente se va a poner en contra. No es porque yo lo quiero, sino porque ellos van a reaccionar de esta manera. Amén. ¿Sí está claro? Entonces es bueno prácticamente aplicarlo, porque a veces pensamos que recibiendo al Señor todo se va a arreglar, cuando a veces es lo contrario. Yo pensé, dije, ahora esta salvación le voy a decir a toda mi familia y todos se van a convertir, porque ¿cómo puedes rechazar un hermoso mensaje? Y no fue el caso. Fui el loco, el aleluya, el exagerado, el fanático, rechazándome. Ahí se manifestó este versículo. Y si tú decides vivir para el Señor, es muy probable que vayas a recibir lo mismo. Pero no te desanimes. Tú sigue amando, sigue adelante, Cristo primero. Regresando, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su deficción la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Él quiere que el evangelio provoque a los israelitas al celo. ¿Cómo? Debemos de vivir de una manera que estamos exaltando al Señor, el Señor de la Biblia, que los judíos digan, ¿por qué es que son tan bendecidos? ¿Cómo sucede que estos gentiles que leen nuestra Biblia del Antiguo Testamento lo aplican y Dios los bendice cuando nosotros somos judíos? Tenemos que vivir de una manera que provoca ese celo, porque a veces vivimos en una manera que hace lo contrario, que dice, si eso es tu Dios, yo no quiero eso. Es triste, pero sucede por mal testimonio. Tenemos que vivir de una manera que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Y yo estoy convencido que el Señor sí lo hace, sí provoca. Hasta el no se dice presidente, sino prime minister, el ministro, presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Él, y lo puedes ver en YouTube, hasta él dice, he visto la prosperidad en Estados Unidos del principio. Ahorita no, es un desastre, va para abajo. Pero él estaba seguro que son bendecidos, y lo dijo, son bendecidos, las Américas fueron súper bendecidos porque se gobernaron bajo la palabra de Dios. Entonces sí están mirando, sí ven, y queremos dar ese ejemplo. Pero ahora, lo que dice aquí, la otra porción, es ahora como Israel ha rechazado a su Mesías, fue a los gentiles, fue tu bendición. El rechazo, la maldición de Israel es tu bendición, es lo que está diciendo. ¿Sí o no?
Porque por causa de lo que sucedió, el evangelio llegó con nosotros. Como ese rey que el Señor estaba hablando una parábola, que tenía una fiesta, invitó a todos sus amigos, todas sus familias, todos tenían excusa, y luego dijo: ¿sabes qué? Tráeme todos los vagos, todos los vagabundos de la calle, que ellos entren. Entonces, por ellos no querer ir, los de afuera pudieron entrar. Pero no termina ahí. Dice, y mira versículo 12 otra vez, terminando 12: cuánto más su plena restauración. Cuánto más, o sea, es lo que está diciendo. Si fuimos bendecidos por el error de Israel, cuánto más seríamos bendecidos cuando ellos sean restaurados. Imagínate, eso es lo que está diciendo. Fuiste bendecido por su error, imagínate la bendición que vas a recibir cuando ellos son restaurados. Por eso tenemos que orar por Israel. Yo creo que el mundo va a ser bendecido, cambiado, transformado cuando Israel regrese. Y es precisamente lo que está diciendo Pablo. Y me encanta cómo lo dice. Si lo negativo te dio una bendición, imagínate lo positivo. Me frustra cuando escucho a algunos cristianos que se ponen en contra de Israel por el conflicto con los palestinos. Dicen: ellos los maltratan y todo esto. Y no, la verdad, y la mayoría del mundo, la mayoría está en su contra. Los ven como el enemigo, están bajo ataque. Y no es su culpa. ¿Por qué? Porque a Israel le pertenece toda la tierra que está mencionado en las escrituras. O sea, cuando escuchamos todo, ahí dice específicamente: de este territorio hasta este territorio, todo es tuyo. Entonces, por la presión del mundo, regalaron Gaza y la orilla del oeste a los palestinos. Que eso puedes investigarlo secularmente, históricamente. No existía un estado palestino. No fue hasta unos pocos décadas que se formó esto. Esto es una injusticia para Israel, pero Israel todavía dice: está bien, te vamos a dar Gaza, te vamos a dar la orilla del oeste. Gaza pegado a Egipto, la orilla del oeste a Jordán. No es necesario, pero lo hacen. Y por eso tenemos que orar por Israel. Se enojan la gente cuando se defienden. Gaza ha puesto como su gobierno una organización que se llama Hamas. Y ellos dicen: Israel no existe, o sea, no lo consideramos como un estado. Israel siempre ha intentado hacer un trato con Gaza, diciendo: mira, vamos a hacer eso, te damos esto y hasta te damos tu propio estado, independientes. Y ellos dicen: no. 5 veces Israel quiso arreglar esto, 5 veces. Ofrecerle territorio, decir: ese es tu país. Y dicen: no. ¿Por qué? Porque queremos todo. Y me frustra porque el mundo dice: ay, Israel tiene la respuesta para la paz. Si ellos pueden darle lo que quiere Gaza, todo se puede arreglar. No es cierto. Porque Gaza, los palestinos van a querer más y más y más y más. Si queremos paz, los palestinos deberían decir: ok, ¿sabes qué? Nosotros estamos conformes con lo que nos vas a dar. Pero no quieren hacer eso, y por eso todavía no es algo oficial, porque rechazan los tratos de Israel. Y luego, diario, mandando bombas a Israel. Y cuando Israel se defiende,
ay, ¿cómo se atreven? Qué malos, ellos son los malos. No, tienes todo el derecho de defenderte. Y luego lo que hacen estos cobardes es cuando mandan esas bombas, se ponen en los hospitales y en las escuelas, porque saben que los judíos no van a mandar sus bombas sobre esos lugares. Ellos hasta dicen, Israel, pasen encima de este lugar, dejan bajar folletos para decir, hey, mañana vamos a atacar este lugar. ¿Quién hace eso? ¿Qué ejército le dice a su enemigo, sabes que vamos a llegar a tal hora, ten cuidado? Nadie lo hace. Pero Israel lo hace porque quieren respetar la vida inocente, pero también quieren atacar los que andan causando problemas. Pero ellos son los malos. Ellos se esconden. Hay tantos testimonios. Mi esposa estaba leyendo un libro de musulmanes que se han convertido al Señor, y cuando llegó, había un lugar donde llegó la noticia: mañana vamos a saturar este lugar con bombas. ¿Bombas es la palabra correcta? Sí. Y los de Hamas dijeron: no van a salir ustedes de su departamento, se van a quedar. Era una advertencia: sal, no queremos dañarte a ti, solo los soldados de Hamas. Y ellos, los líderes: no, te quedas aquí. ¿Por qué? Para que vea el mundo, cuando mueran ustedes, que vea el mundo qué injusto es Israel. Los forzan, los obligan, porque saben que de la muerte de vidas inocentes va a haber mal con Israel, y no tiene la culpa Israel. Entonces no vayas con esa postura, no vayas a creer la media cuando dice tantas cosas en contra. Debemos orar porque Israel es nuestro beneficio, es elegido de Dios. Por eso vamos a seguir siendo pro Israel. Versículo 13. Porque a vosotros, habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí Pablo reconoce su ministerio, su llamado es dirigido a los gentiles, y va a hacer todo lo posible para alcanzarlos. Esto es obediencia, esto es sacrificio. ¿Por qué? Pablo acaba de decir, ahorita en un versículo dice algo, y en esto dice, es llamado a los gentiles. ¿Qué dice? Ahorita acabamos de ver que él está diciendo: te aseguro, estoy confiado que si Israel regresa al Señor, todos serían bendecidos. Entonces, si es el caso, yo, Pablo, me voy a entregar a los judíos. Él reconoce, él tenía amor para los judíos. Entonces él va a decir: no, ¿sabes qué? Yo quiero ser bendecido y quiero que todo el mundo sea bendecido. Entonces voy a dedicarme a los judíos. Soy la persona adecuada. Tengo todo lo necesario, todos los requisitos, he estudiado. Si alguien sabe la ley, soy yo. Pero no, él siguió el llamado de Dios. En su mente pudo ser muy lógico: Señor, tu plan está, ¿cómo que me llames a los gentiles? Que no es un buen uso de mi ministerio. Y es un mensaje también. A veces nosotros estamos en un lugar y decimos: Señor, ¿por qué me tienes aquí? No, yo tengo mejor dones en ser usados así en esta área. Deja que el Señor obre. Porque en nuestra mente pensamos: si yo tuviera este ministerio, puedo lograr tal cosa. O en general, olvida el ministerio. En tu vida, Señor, si me permites estas cosas, si me das esto, yo sé que va a ser por el bien. Ese es ¿cómo puedo decir? Los resultados lógicamente van a ser buenos. Pensamos eso, pero Dios dice: no, yo quiero hacerlo diferente.
Entonces ten cuidado con esos planes que tienes apretados. Suéltalos. Señor, haz lo que tú quieras. Y es lo que hizo Pablo, lo soltó. Si soy llamado a los gentiles, voy a los gentiles. Voy a entregar este mensaje. Pero yo creo que también esa obediencia lo ayudó. Imagínate si Pablo rechaza el llamado, se enfoca con los judíos, ¿cómo hubiera sido su ministerio? Difícil. Imagínate años ministrando a los judíos y nadie te escucha. Si yo estuviera aquí predicando por 6 años y no hay ni una persona que entre en el lugar, el edificio, olvídalo, me voy, me regreso, ¿sí o no? Cualquiera se va a desanimar. Cualquiera va a decir, no hombre, pues no anda pasando nada, me largo de aquí. Te lleva al desánimo. Pudo ser, no es especular, que si él tuviera ese ministerio y nadie lo recibe, no, ¿sabes qué? Olvídalo. No tengo el llamado a ministrar, nadie ni siquiera me ha escuchado. Entonces lo que pensó que iba a ser lo máximo era lo contrario, era lo difícil, y hubiéramos perdido un gran maestro que nos ha entregado a la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, familia, recibe esa palabra. Tú tienes un plan, tienes un camino, es lógico que debe de tener esos resultados, pero el Señor tal vez quiere ser algo diferente. Tienes que estar con la mano abierta, decir, ok, Señor, lo que tú deseas. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Para expresar un contraste de nuevo, está diciendo esto: si Dios se hizo amigos con los gentiles, ¿qué va a suceder cuando Israel regresa al Señor? Dice, es como regresar de la muerte a la vida. O sea, es algo exagerado, es lo que está diciendo. Pues si esto sucede, wow, va a ser tremendo. 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí lo que vemos es que el Señor está usando, Pablo, por medio de Pablo, el árbol de olivo como un representante de Israel. Cuando escuchas o estudias la Biblia, vamos a ver que se menciona muchas veces este árbol, y siempre, casi siempre, la mayoría del tiempo está hablando de Israel. ¿Okay? Es importante entender eso, porque lo que sigue se va a basar sobre esas cosas. La nación de Israel es el árbol, y cada árbol tiene ramas. Algunas se quitan y otras son injertadas, como nosotros. Pero el raíz sigue siendo Israel. Cuando entendemos esto, podemos ahora entender un poco más lo que sucedió en Marcos. Mira Marcos 11, un versículo que también se me hace raro para muchos, pero ahora tenemos una idea por qué hizo lo que hizo. Marcos 11. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Se escucha como que el Señor tiene tanta hambre. A veces nosotros cuando tenemos hambre, ¿cómo reaccionamos? Con, ¡ah! Todo nos pone muy tenso, ¿verdad? Se escucha como que por tener mucha hambre, llegar y no hay fruta, dice: ay, 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 no puedo creer que no tienes, ¿sabes qué? Maldito eres. Pero no es el caso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué culpa, primeramente, tiene el árbol? Hasta dice aquí que no era temporada. Si no era temporada, pues obvio, ¿qué puede ser el árbol? No produce nada. Pero cuando no es temporada, normalmente ni siquiera tiene hojas. Pero este árbol tenía hojas, tenía la presencia de dar fruto, pero cuando llegó el Señor no tenía nada. Eso también se refiere a Israel. Llegó y tienen la apariencia, tienen las hojas, guardaban la ley, o sea, hacían todo lo necesario, pero no había fruto. Y por eso es que el Señor se enojó. Eso es algo muy feo cuando tenemos la apariencia de ser cristianos, pero jamás producir fruto. En otras palabras, este árbol estaba engañando. Estaba diciendo: mira, tengo mucho que ofrecer, cuando en realidad no lo tenía. Versículo 18, regresando. Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú al raíz, sino al raíz a ti. Entonces dice: ahora, gentil, no vayas a pensar que eres mejor que Israel. La rama no da vida al raíz, sino el raíz da vida a la rama, es lo que está diciendo. Es importante entender esto. Muy importante, la verdad, cuando estudiamos escatología, esto es clave. ¿Por qué? Porque algunos dicen que nosotros gentiles tomamos el lugar de los judíos. El Señor ya obró, no quisieron, ya nosotros. Y nosotros vamos a seguir con el plan hasta el final. Y lo usan para justificar lo de la tribulación, porque algunos dicen la iglesia va a pasar por medio de la tribulación, y por eso es que somos nosotros que vamos a pasar por eso. Y obviamente aquí está diciendo: no vamos a pasar por la tribulación. Cuando vemos los últimos días, vemos que está saturado con la nación de Israel. Vamos a ver un poco después que se va a terminar la temporada de los gentiles, y Apocalipsis, Daniel, Ezequiel está saturado, dirigido a los judíos. Ellos van a ser el enfoque de nuevo. La iglesia ya no está, y Dios regresa con su plan de Israel, que va a ser una gran bendición. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, gracias, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Lo que está diciendo es: mira, es una bendición que eres un parte del árbol, pero recuerda, si Dios cortó las ramas naturales, Israel,
También es capaz de cortar las ramas de los gentiles. No vayas a pensar, mira lo que yo he hecho. Dice, no, solo estás aquí por fe. No te exaltes, no vas a pensar que eres más que ellos, solo es por fe. Y si regresas al mundo como Israel, o sea, rechazas la voluntad del Señor, igual te puedo cortar. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mientras permaneces en mí, en el Señor, vas a ver su bondad. Hemos hablado mucho de la seguridad de nuestra salvación. Es seguro, pero no podemos ignorar el hecho de que muchas veces cuando habla de nuestra seguridad está amarrado con esto: los que permanecen en Él. Permaneces en Él, tienes la certeza, la confianza de tu salvación. Estás fuera de Él, no te puedo decir eso. Ya cada quien por lo suyo. Y eso es importante saber eso, para no pensar como que pues ya soy salvo y pues no hay bronca. No. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor. 23. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y en contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Entonces aquí lo que está diciendo: si Dios pudo injertarte a nosotros, sacarnos de un árbol silvestre y ponernos en el árbol de Israel, ¿cuánto más lo puede ser con Israel de nuevo? Lo que está diciendo aquí es que Israel tiene mucha esperanza. Si lo pudo hacer con nosotros que no entendíamos la ley, no nos importaba la ley y nos agregó, Él está diciendo: Israel, vas a ver que igual. Porque algunos estaban pensando, tal vez a lo mejor tenemos que ganar ese lugar, tal vez tenemos que demostrar que somos judíos dignos. Dicen, no, mira, si yo dejé los gentiles, cuánto más las ramas naturales. Hay esperanza para los judíos, y por eso seguimos orando para Israel. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow. Hay un misterio. Está diciendo: yo voy a obrar en Israel con los judíos cuando termina la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Estamos en ese momento donde el Señor no dejó Israel, pero puso su enfoque sobre los gentiles. Pero aquí está diciendo: va a llegar un día que esa temporada va a terminar. No es que gentiles no van a ser salvos, sino su enfoque va a ser sobre Israel. ¿Sí pueden entender eso? ¿Sí, familia? La pregunta es, bueno, ¿cuándo termina esa plenitud de los gentiles? Es buena pregunta. Hay mucha especulación sobre esto. Leí muchos comentaristas, gente, la verdad, muy bien respetados en las escrituras, que dicen que eso, la plenitud, ya se cumplió en el año 1967. En 1900
49 Israel se hizo como un país, pero no fue hasta 67 que recuperaron todo su territorio. Y dicen, ya en el momento que ellos ya recuperaron todo, se terminó y nosotros seguimos siendo salvos, pero ya se terminó y él va a enfocarse a los judíos. Yo personalmente no estoy convencido de eso. Yo creo que falta una gran pieza. Ahora tengo que expresar esto. Es un misterio. Lo que yo voy a compartir en este momento es mis pensamientos. Voy a especular. Es importante entender esto porque a veces hay algunos que basan una doctrina sobre una especulación. Eso es súper peligroso. Mira, puede ser que hay cosas que sí son, hay verdades que podemos decir, esto dice la Biblia y así va a suceder, pero luego hay otras personas que dicen, no, va a ser de esta forma, de esta forma, de esta forma, y así va a suceder, y lo hacen como doctrina. Eso es peligroso y no debes de tomar una postura tan firme. Puedes compartirlo, sí, siempre diciendo, mira, puede ser que es esto. Hay un gran error donde muchos han dicho, esto es lo que sucedió. Hitler, cuando llegó el anticristo. Hitler, la verdad, sí fue malo, pero no cumplió las características del anticristo. Faltó mucho, pero no era la persona perfecta para decir. Entonces había un gran movimiento de cristianos, vendieron todas sus cosas, se fueron al bosque esperando el Señor, proclamando, ya llegó. Espera, estás mintiendo. Estás profetizando algo que no es verdad. Y ahora eres mentiroso. Y yo he escuchado, y espero no ofender a ninguna de las personas aquí, en Estados Unidos, por todos lados, donde dicen, es Trump, Donald Trump, llegó el anticristo, el partido Morena, anticristo. Bueno, primero Trump, que jamás lo voy a defender. Si yo voy a ser crucificado, va a ser por Cristo, no Trump. Pero Trump no es globalista, es lo contrario. Que tenga malos tratos, eso ya es otra cosa, pero no cabe en el papel de ser anticristo, porque no es globalista, sino él se está enfocando en su país. Pero es peligroso cuando decimos, es por esto y es por esta persona y es. Ahora, sí podemos compartir y decir, y hasta yo lo hago, ¿sabes qué? Tal personas han hecho estas reformas que nos lleva a ese camino. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí sucede hasta hoy en la fecha. Hay muchas cosas, personas responsables de hacer cosas que nos lleva a ese camino. Pero más que eso es especular, y quiero que tengan mucho cuidado. ¿Me estoy explicando, familia? Ok, ahora yo voy a especular. Yo creo que el tiempo no ha terminado de los gentiles porque falta una gran pieza. Y eso es construir el templo del Señor. Esto hasta ahorita es imposible. Hablar sobre esto, ¿por qué? Porque tenemos aquí el Domo de la Roca, musulmanes. ¿Sabes dónde está localizado? ¿Sabes dónde lo pusieron? ¿Sabes sobre dónde lo construyeron? Sobre el lugar santísimo. Literalmente, si estudiamos las escrituras cuando dice dónde está construido, es precisamente aquí. Imagínate eso. ¿Cómo vas a poder construir un templo cuando ellos están usando esto? ¿Crees que los musulmanes van a decir, ay, no bronca, nos cambiamos para otro lugar? No.
Y sabemos, y tuve el gran privilegio de visitar este lugar, y sabemos, por la razón que sabemos que aquí está el lugar santísimo, santísimo, es porque nos da los detalles diciendo que la entrada al templo es por medio de la puerta del este lado. Este es el oeste, este es el este. Entonces, entrando aquí, eso es el Temple Mount, el monte del templo, o sea, todo esto aquí. Entonces aquí era la entrada. Dice, aquí de la entrada puedes ver, hasta menciona los cerros que se pueden ver, y ahí así es. Entonces sabemos que es precisamente este lugar. No estamos, falta un buen. Muchos dicen, no, ya se va a construir, ya se va a construir. Bueno, que platican de eso, genial, súper. Pero mientras que esto está aquí, falta. Ahora, regresa a esta foto. Al segundo, perdón. Nomás quiero que vean esto. El muro del oeste. Aquí es donde claman los judíos, donde lloran, porque es el lugar más cerca al lugar santísimo. Por eso se forman aquí. Ahora, ¿cómo se va a justificar esto? Porque obviamente la Biblia dice que sí se va a reconstruir, obviamente sí va a suceder. A la otra imagen, por favor. Este es el lugar santísimo. Mi especulación es esta: que va a llegar alguien y va a decir, va a hacer un trato. Va a decir, ¿sabes qué? Tenemos que respetar el domo de la roca, porque no se va a poder hacer un trato, pero te vamos a permitir construir el templo aquí. La razón que yo creo eso es porque proféticamente dice que cuando ya está construido el templo, los afueras, lo que está pegado al templo, dice el Señor, eso se lo voy a regalar a los gentiles. Entonces los judíos van a regalar ese lugar a los gentiles para hacer su templo. Y no es para que tengas una idea, este es el muro del oeste, y aquí es donde están orando. Pero a lo que voy es, el tiempo de los gentiles sigue a pie. Creo que falta la pura discusión, la plática de esto causa mucha tensión. Pero poco por poco vamos por ese rumbo. Va a llegar alguien, creo que el anticristo, que va a poder encontrar la solución de decir, mira, vamos a hacer un trato. Pero hasta en este tiempo nosotros vamos a seguir en el camino del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar después de todo esto? Mira versículo 26, nuestro texto. Y luego todo Israel será salvo. Cuando se termina la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. El enfoque es Israel. Apocalipsis es Israel. No encuentras las Américas en la Biblia. Yo creo que va a ser destruido las Américas. Va a ser Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres. Serán salvos, aunque su ignorancia es nuestra bendición, pero cuando el Señor regresa, Él va a cumplir con su promesa que le dio a sus padres. El Señor todavía está respetando ese trato, ese pacto que hizo con Israel. Por eso esto contradice ese movimiento, el pensamiento de los que dicen la iglesia tomó el lugar del judío. No, aquí va a lo contrario. El Señor va a terminar la obra que inició. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Dice, si yo lo dije, yo no voy a cambiar de postura.
Qué bueno que no es como hombre. El hombre es como que te doy esto, pero ya me traicionas. ¿Sabes qué? Dame lo que te di. Echa para acá. Ya. Él dice irrevocable. Te di salvación, eres salvo. Te di un pacto para tus padres, lo voy a cumplir. Guarda eso en tu corazón. Morí por ti para tu salvación, entonces eres salvo. ¿Hay un plan para tu vida? Sí, tengo un plan para tu vida, dice el Señor. Confía en eso y no cambia su mente. No decir, pues la verdad que ya me has desanimado. No, si te dio una palabra, Él va a guardar su palabra. Versículo 30 y 32, aquí nomás es un resumen de todo lo que está diciendo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Aquí vemos que está diciendo, ¿quién es como nuestro Señor? Él va a cumplir eso. Está exaltando al Señor, exhortando al pueblo de seguir confiando en Él, que no es una persona que dice, bueno, ¿qué opinas de esto? No, Él sigue. Y luego, a quien le dio el del primero para que fuese recompensado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es la conclusión? ¿Qué podemos aprender de esto? Dos cosas. Uno, la fidelidad de Dios. Israel se ha alejado muy lejos, pero el Señor sigue fiel y va a seguir siendo fiel en tu vida. Puedes confiar en eso. Y la otra cosa es, ¿qué es el otro propósito? Todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. En cualquier situación en que te encuentras, es para la gloria de Dios. No le vayas a robar eso. No vayas a intentar de arreglar tus problemas, porque cuando lo hacemos, pues ya no es gloria a Dios, ya es nosotros lo arreglamos. Y cuando Dios es glorificado, es lo mejor. Permite que Dios obre en tu vida. Suelta cualquier cosa. Deja que Él sea glorificado. ¿Lo hace porque Él tiene un ego? No. Lo hace porque Él sabe que cuando Él es glorificado, nosotros somos bendecidos. ¿Sí o no? Cuando Dios hace maravillas, decimos, wow. Por eso lo hace. Para bendecirnos a nosotros. Amén. Yo sé que fue más largo este capítulo, pero como dije, como era todo un contexto, tenía que cumplirlo. Vamos a orar. Mi Dios, muchísimas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por el mensaje de siempre ser fiel. Recuérdanos que todo es para tu gloria. Y también, Señor, ahorita mismo exaltamos, oramos, levantamos más bien Israel. Pedimos por salvación de ese país, que puedan reconocerte como Mesías, que puedan arrepentirse de sus pecados, que no tengan vergüenza, que no tengan temor por lo que van a pensar los demás, pero que ellos tengan encuentros especiales contigo. Te entregamos nuestras ofrendas, mi Dios, que las multipliques, que se usen para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.